¿A grabar? ¿Qué tal? ¿Cómo están grabando. ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, miércoles 28 de junio de 2023. Una semana corta, para muchos parece martes, pero no, ya es miércoles 28 de junio. Saludamos a Pancho Álvarez, está bien dicho, ¿no? ¿Estamos? Francisco Álvarez, Sí, Francisco Álvarez, Pancho. Mauricio Pérez también, conocido como el Guaso. Ya se van a integrar más panelistas, pero antes de eso, les recuerdo que este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, que además está en una campaña. Mauricio Pérez nos puede contar de qué se trata. Dale, Guaso. ¿Cómo están todos? Ahí se nos vienen sumando más panelistas a este equipo. Nuevas voces como Pancho Álvarez. Eso es la coordinadora. Todos los días un cambio nuevo, algo nuevo que sumar, algo nuevo que hacer. Y por lo mismo necesitamos con suma urgencia, ya no se lo pido así, pero Teletón, necesitamos sumar más socios a la coordinadora. Es una vergüenza los pocos socios que se nos han ido sumando la última semana. Saben que hemos hecho una pega grande desde la coordinadora. Llegamos a todo el país. Carta Ciudadana llega a tantos lugares tan chiquititos que hoy día lo están pasando mal. Los tratamos de acompañar y entretener, pero también es súper importante. Súmense a la coordinadora, hace una labor súper linda. Hoy día está detrás de varias de las propuestas hacia la nueva convención, Consejo Constitucional, y por lo tanto esas voces tienen que ser escuchadas. Y por lo tanto, súmate, la coordinadora.cl, costado superior derecho, al lado de los programas Carta Ciudadana, que están casi todos subidos los programas, o en YouTube o en Spotify. Por favor, apóyenos, es una labor muy linda, llevamos 4 años en esta obra y ojalá que dure mucho más. Querido amigo, que lo pasen súper bien, hasta la vista, baby. Buena, Arnold Lota Schwager. Ya, gracias, Guaso. Saludamos a la Grace Salazar también, a la Lauro Valle. Hola, hola. Bueno, lo primero, Grace, Buenas. tú que vives en Talca, yo diría que, bueno, es la región de O'Higgins, la región del Maule, la región de Ñuble, La zona cero para variar. la región de Biobío, pero yo diría que la región del Maule es tal vez la más afectada por el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur de Chile a fines de la semana pasada y principios de esta. Así que, bueno, cuéntanos un poquito cómo es tu percepción y cómo se logran, cómo crees tú que se van a lograr parar cientos de agricultores, pequeños agricultores, personas que tenían su chacrita, en fin. Y bueno, y eso también da para conversar acerca de cómo se debe construir en Chile y cuáles son las normas mínimas de construcción para personas que legítimamente viven en las riberas de los ríos, donde terrenos que son muy ricos, digamos, son muy ricos para la producción de frutas y hortalizas. Y lo otro es que hay que prepararse porque entiendo que el precio de las hortalizas de aquí a 2 o 3 meses, según lo que se calcula, el precio se va a ir a las nubes. Porque bueno, lamentablemente se perdieron cosechas completas de hortalizas. ¿Cómo está, Grace? Bien, súper bien. Ha estado lloviendo harto hoy día. Bueno, ayer ya empezó a darnos un poco de libertad el clima, aunque tenemos incluso una alerta amarilla por la actividad volcánica en la laguna del Maule, así que andamos con terror. Con frío. Y con frío. Y ahora empieza el frío. Está bajando la temperatura, pero fíjate que todavía no hemos llegado a un cuadro de frío que, ojo, ojalá que venga pronto, porque mientras más baje la temperatura, la isoterma también va a bajar, y eso va a permitir, ¿cierto?, que haya menos rodado de barro y agua. Mira, lo cierto es que el Maule, para variar, 9 de 10 tragedias leí por ahí, prefieren el Maule. Es una cosa, ha sido bastante lamentable en la zona de Licantén, Curepto sobre todo. Los pequeños agricultores literalmente quedaron arruinados, no solo por el tema de los árboles frutales, que se ha perdido casi toda la cosecha, ya la dan por perdida casi completamente, sino también porque hay muchos animales que se perdieron. O sea, estamos hablando de producciones de huevos y de otras cosas en que viven los campos más pequeños, ¿cierto? Que se perdieron lamentablemente. La gente, obviamente las vidas humanas se valoran muchísimo, hay varios desaparecidos, ya se han confirmado 3 muertos, pero también han perdido muchos animales acá. Así que la ayuda está en la voluntad más que en la eficacia todavía. Si bien ya se habilitó, ya no estamos encerrados porque ya se habilitó un puente, el puente Lircay, a lo menos en una pista para poder conectarnos con Santiago, claramente no permite tampoco el transporte de material pesado ni de camiones.
¿Mm? Entonces eso también crea un poco de desabastecimiento, especialmente en el tema de traer maquinaria pesada para poder proceder a la limpieza, porque la lluvia ya está pasando, el barro ya se está estancando, pero todo lo que viene ahora, que es la limpieza, la remoción de materiales, es un tema, Desinfección. un trabajo muy grande. Todos están cooperando, de hecho los municipios grandes están poniendo a disposición toda su maquinaria para ir al Licantén. Se están haciendo muchas campañas para mandar cosas, frazadas, que es lo que más se requiere, ropa interior, instrumentos de aseo, artículos para limpieza, que es hoy día lo que más se requiere para evitar la infección que viene después con el barro. Si es un Sí, tema sanitario no menor, y la así es. humedad provoca además un alza en las enfermedades respiratorias que ya están al pico en los menores de 7 años, o sea, imagínense lo que va a pasar hoy día con los adultos mayores. La verdad es que es una tremenda tragedia lo que está pasando. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, para no tomarme tanto tiempo, respecto a las construcciones en las riberas de los ríos. En general, el agricultor que sabe que su casa no puede estar a la orilla del río y siempre están a distancias prudentes. El problema aquí se viene en los asentamientos semiurbanos, en que la gente realmente saca árido en forma indiscriminada, en algunas partes ilegal, y en otras construye chozas o casas en lugares que saben que en algún momento va a pasar el río, y lo otro es cuando rompen el cauce natural de los ríos para hacer construcciones. Y ahí la naturaleza tiene buena memoria, entonces vuelve a su cauce y pasa esto. Ahora, esta tormenta perfecta en el sentido que la isotema estaba a menos de 300, de 500 metros, ¿cierto? Que la temperatura, llovía aquí, a las 7 de la mañana llovía con 16 grados. Eso Claro. es un clima tropical. Entonces era Sí, obvio que el barro se nos iba a venir encima. Cuando llueve muy alto, esa agua además se pierde, porque ustedes saben que eso escurre solamente. No es agua que vaya a permear los campos. Entonces, ha sido bien dramático, pero como siempre, aquí tratando de levantarse nomás. Y ojalá que se decrete la alerta, el estado de emergencia agrícola, que es lo que los agricultores están pidiendo, especialmente en la zona de Linares, en Ancoa, en la zona del Mataquito, que es la zona de Licantén, porque es donde estuvieron las mayores pérdidas y donde existen los agricultores los más pequeños que se unen para vender sus cosechas a los más grandes. Así que sí, está difícil la cosa, pero ojalá que el gobierno se ponga las pilas, que declare rápido la emergencia agrícola y que le traiga ayuda real a los agricultores. Eso es lo que te puedo decir. sí, una situación bien, bien complicada. Además, está el cambio climático por una parte y está por otra parte la llegada del fenómeno del Niño, que se supone que se va a instalar a mediados de julio al menos, donde lamentablemente cuando tu cotidianeidad cambia y cuando tu medio ambiente es distinto al medio ambiente habitual, bueno, como decía la Grace, claro, pero eso con lluvia de los últimos 30 años, pero el problema es que ahora los sistemas frontales y las lluvias aparentemente se van a comportar de otra manera, con lluvia en la cordillera, porque hay que decirlo que en los valles, desde Valparaíso hasta el Biobío, no cayó tanta agua el fin de semana. Y yo te diría más, que te podría decir que cayó poca agua. El problema que se generó fue porque no nevó donde debía nevar y llovió. Yo escuchaba a Iván Torres, el meteorólogo de TVN, el otro día, que me decía que en alguna parte, no me recuerdo, no lo retuve, llovió en poco más de 24 horas 800 milímetros. 800 milímetros en la cordillera. Eso es una brutalidad. Y en el valle llovió 50, llovió Eso es como 40. para el Arca de Noé, 800 milímetros. Exactamente, claro, pero en la cordillera esos milímetros antes eran nieve, pero ahora es agua. Entonces, por eso, lamentablemente, hay que empezar a pensar en cómo tú convives con el medio ambiente y con la naturaleza, con inviernos distintos a los que habitualmente estaban acostumbrados, donde antiguamente
Pancho y la Laura no se acuerdan, pero antiguamente en la región metropolitana empezaba a llover en mayo y dejaba de llover en agosto y prácticamente no paraba de llover. Ahora nos vamos a tener que acostumbrar a periodos cortos de intensísima lluvia y después de eso a la semana siguiente altas temperaturas y después nuevos episodios de lluvia intensa y donde el suelo no es capaz de absorber, y más en un país como el nuestro, que es un país ribereño, es un país no solo sísmico, no solo de mar, no solo volcánico, sino que además de ríos. Y pareciera que eso tampoco mucha gente lo tiene claro. Y las autoridades ni hablar. Digo, las autoridades que son las que entregan los permisos para construir. Entonces yo creo que es un gran tema de análisis porque pareciera que esto va a cambiar. Pancho. Sí, también igual es complicado cuando, por la lluvia, es cuando genera aislamiento de las personas, cuando por deslizamiento, por rompimiento de algún puente o cosas así, hay localidades que terminan aisladas y eso también genera mucho más desabasto, complicaciones para llegar a las ayudas, como Problemas estaba de hablando conectividad en Grace. Chile, exactamente. Sí, y eso también es un tema que hay que andar revisando porque no puede ser que con la caída de un puente te pueda cortar casi toda la ruta de ayuda o de abastecimiento a un pueblo que lo necesita, y obviamente eso también hay que verlo dos veces, en mi opinión. Claro, porque se habla respecto a las posibilidades que de repente la naturaleza nos golpea, Laura, y muchos dicen, bueno, hay un terremoto, qué sé yo, cada 10, cada 20 años. Sí, pero los sistemas frontales o los temporales pueden ser, qué sé yo, se decía que el sistema frontal del pasado fin de semana no se veía de esa cantidad de agua en la precordillera desde lo que pasó para el aluvión del 93, en la quebrada Macul. Pero ¿cómo se están construyendo los puentes en Chile? Bajo la norma frente a la posibilidad de un terremoto, pero ¿qué pasa con la crecida de los ríos? Muchísimos puentes se vieron dañados. Ahora tú me vas a decir, pero esto es excepcional. El problema es que los climatólogos, todos coinciden en que esto ya va a dejar de ser eventual y excepcional. Va a empezar a ser algo más habitual. Si es cosa de ver lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Claro, si tú me decís tornados, sí, pero en Estados Unidos siempre hay tornados. Sí, claro, pero no 3 o 4 en un mismo día y no con esa fuerza. Entonces, se intensifican fenómenos meteorológicos en que, bueno, de nuevo Chile es un país que, bueno, por su condición geográfica podemos sufrir sequías eternas de 13 años, pero basta con que el anticiclón del Pacífico se divida en dos para que quede la escoba como pasó el fin de semana. Laura querida, ¿cómo estás? Bien, Felipe, muchas gracias. No sufriste con el agua, ¿no? ¿Yo Con la qué? lluvia. No sufriste con la lluvia. A mí me encanta la lluvia, o sea, bueno, a ver, me encanta en No el por sentido de eso. como que es Por eso como me refiero, si no romántico, sufriste con la lluvia, no tuviste pero problemas. Tú no, estabas acá en Santiago, no no, estabas en de la zona hecho, más compleja, digamos. aunque sí como que me adelantaron la salida de clases por Ah, ya, temas de como movilidad, claro, movilización, de claro. retorno a nuestros hogares. Em, pero sí, igual es súper heavy lo que se ve ahora. Yo honestamente creo que estamos como que pagando las consecuencias de lo que tiene que ver con el cambio climático. Eh, Así de sencillo. Porque si, o sea, por lo que he estudiado, por lo que me han enseñado en el colegio, em, si antes era diferente, bueno, por algo es. Si una de las consecuencias que tiene el cambio climático es que las estaciones ya no se dan como antes, y en este caso, bueno, y cuál creo yo que el problema de Santiago, que Santiago es una ciudad súper poco preparada para estas cosas. Entonces, es chistoso porque mis amigos de otras regiones se ríen, porque es como, oh, santiaguinos sorprendidos de nuevo, allá llueve un poco y lloran. Sí. Sí, pero porque no estamos preparados, porque aquí nunca llueve. Como yo nunca había Bueno, visto que lloviera 2 días seguidos, como que, o sea, y seguimos con déficit. claro, bueno, sí, eso es lo otro, porque uno lo piensa, igual es como harto,
en comparación a otras veces, pero aún así seguimos en crisis hídrica. Entonces, eso igual llama la atención. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Ojalá que no nos quedemos como siempre en la reacción, porque pareciera que seguimos siendo un país reactivo y no somos un país que previene. Yo creo que va a quedar claro. Más allá de la crítica que se le puede hacer a este gobierno respecto a que no se anticipó, no se tomaron las medidas adecuadas, que un poco también la crítica que se hizo con lo que pasó en la región del Maule, del Ñuble y del Biobío para los incendios forestales del verano. Más allá de eso, que está bien, yo creo que esto es algo que tendría que ser una política de Estado, digamos, respecto a, por ejemplo, construcciones de palafito, como ocurre, por ejemplo, en la costa de la región del Maule, y tú muy bien lo sabes, Grace, y del Biobío, que fueron zonas y caletas arrasadas por el tsunami del 2010, y que se cambió el tipo de construcción, pero el otro día escuchaba a Marcelo Lago, que me decía que mucha gente, esos primeros pisos de palafito, digamos, los habilitaron para pieza de alojado, lavandería, no tengo idea. Y claro, ¿Ustedes han estado en Caleta Tumbes? se pierde el sentido, digamos. ¿Han estado en Caleta Tumbes? Sí. Caleta Sí. Tumbes hicieron construcciones que tú vives, empiezas a vivir desde el segundo piso, y abajo queda una parte, cosa que si viene el agua pase por ahí. Bueno, hoy día son arriendos. Claro. Sí. La mayor parte la había habilitado, como que dices tú. Yo fui ahora en el verano y era impresionante, porque claro, habían unas que habían mantenido la norma, y se notaba que era, y las otras están todas ocupadas. La gente no tiene conciencia que le puede volver a pasar. También es importante el hecho de que cómo es pensar cómo va a reaccionar el mar o el río a la hora de, y tener esa precaución. Por ejemplo, lo que pasó después del el tsunami en Constitución, yo que fui a Constitución posteriormente del terremoto, Ahí lo rego. Leí lo rego, claro. y vi como el hecho de que hicieron, después construyeron una especie de parque. El parque hizo, porque nada va a evitar que llegue un tsunami a las casas como más cercanas al mar, a la costa, pero lo que uno puede hacer es evitar que llegue con tanta fuerza como pudo haber llegado cuando llegó el 2010. Que eso es como lo importante es, y por eso mismo la mejor forma de poder hacer esas cosas es, por ejemplo, generar grandes desniveles, hacer que las olas cuando lleguen o el río no choque y amortigüe un poco este como primer nivel, para que después cuando no, si se empieza a sobrepasar o llega la ola, en un caso un tsunami, no se extienda muchos metros o kilómetros en algunos casos hacia el territorio. Eso también es súper importante de cómo se maneja, para que cuando un plan un poquito más urbanístico que se podría hacer en el caso de la ladera de los ríos, y también en la costa del mar, ya que Chile Sí. está con casi todo su territorio lleno en la costa. Mira lo que pasó el 93 con el aluvión de la quebrada Macul. La Grace seguramente se acuerda. Y claro, a propósito de eso, se construyeron las famosas piscinas Eso fue decantadoras. el 3 y 4 de mayo. Sí, Todavía no Fue nací el ahí. 2, 3 y 4 de mayo del 93. Yo no estudié en el 93. colegio. Mi hija nació el 4 de mayo. Yo estaba en la clínica, estaba todo Santiago inundado. Todo Santiago inundado. ¿Se quedaron pegados o soy yo? Sí, te quedaste tú pegada, pero la Ahora última sí. parte se alcanzó a escuchar, sí. Claro, que lo que yo les decía, que yo estaba en la clínica porque pues, nació mi primera hija para Te la mejoraste, aluvión del 93. Te mejoraste para esa. Claro, me anduve mejorando ese día. Muy bien. No. Oye, y claro, estaba todo Santiago inundado, entonces nadie podía ir a conocer la guagua. pero increíble. Pero mis compañeros de universidad, todos trabajando ahí en la quebrada Macul, sacando escombros, limpiando, ayudando a la gente.
Y yo ahí pariendo a la cabra chica, así que niña del aluvión. yo. Oye, lo otro que conversaba con alguien ayer, no me acuerdo, ya me voy a acordar quién era, pero para dar digamos, para dar el crédito, sobre lo que significa la ilegalidad de, por ejemplo, los vertederos, a propósito de la gran cantidad de basura que generó diques en algunos Son caudales los de vertederos río cuando clandestinos. llegaban claro, cuando Claro, llegaban grande que pega. por ejemplo, al puente Pudahuel ahí con el río Mapocho. Eso por una parte, y lo otro de el negocio también irregular de los áridos, que son los que van rompiendo y van sacando material de la ribera de los ríos. Y eso inevitablemente también afecta a las bases de los puentes o de los viaductos que existen en nuestro país. Entonces, hay una serie de situaciones que lamentablemente vuelven a quedar al desnudo, ya no solo lo que decía la Grace, que la urgencia de que esa agua no se transforme en barro, porque primero es muy difícil sacarlo y después todas las infecciones que van asociadas, sobre todo porque en general este tipo de catástrofes rompen los sistemas de alcantarillado o de pozos negros. Entonces, son una serie de cosas que lamentablemente, y lo debo decir, también se discutieron durante el aluvión del 93, lo que pasó en 2008 en el hospital de Alicantén, Grace. El 2008 el hospital de Alicantén también, oh, sorpresa, también se inundó. Y, oh, sorpresa, se dijo que un hospital no podía estar en una zona inundable. Y, oh, sorpresa, no se hizo nada. En el Ahora tú norte me vas a también decir, pasó. bueno, porque somos Un un país clásico. pobre, porque todo lo que tú No. quieras, obvio, sí, en eso yo creo que todos coincidimos. Pero de nuevo tiene que pasar una tragedia para que otra vez se diga, no, hay que buscar un terreno en otro lado para otra vez estar diciendo, no, este hospital no puede estar en esta zona, tiene que estar en otra zona. Entonces, de nuevo queda de manifiesto que el Estado de Chile es reactivo, siendo que claramente, y eso entiendo, no soy experto en números, pero entiendo, que siempre cuando tú reaccionas a algo, siempre va a ser más caro el remedio que la enfermedad. Y además pueden ser unos parches superficiales, no van a solucionar el tema en profundidad. Eso también es Claro, peligroso. y tenemos tan mala memoria. Mm. También pasó en el norte cuando se inundó todo, que Sí, hubo por una lluvia. 2015, ¿te acuerdas? Sí, 2015 y 2017, si no me equivoco, con ese aluvión en Chañaral. sí, Una cosa impresionante. habían lugares ahí con tomas que estaban en lugares donde podrían ser que eran inundables por las laderas, y eso resultó que terminaron Claro. personas casi que desaparecidas bajo el barro. Era súper peligroso. Y después tuvieron las ayudas llegaron, pero eso se pudo haber prevenido antes con no sé quién prevé eso finalmente. Eso es como que la pregunta mayor, porque lo hace el gobierno, que lo hace el, el Ministerio de Vivienda, en donde designa las municipalidades, que por... Sí, yo siempre he Ahora, pensado, también, no sé qué piensas tú, Grace, porque tú que trabajas en tema municipal, pero algo que también quedó al desnudo, digamos, a propósito de los incendios forestales, en que quien tiene la información de primera mano, por ejemplo, de las casas que sufrieron daño, en el caso de los incendios y ahora en el caso de las inundaciones, son los municipios. Los municipios son los que es. más en detalle catastran, tienen la información más de primera mano, pero pareciera que de nuevo es tanto el centralismo en Chile que es lento incluso para levantar información sobre, comillas, las casas afectadas, ¿o no? ¿Creéis? Mira, los municipios son siempre los que tienen la primera fuente de información. El problema es que cuando tú tienes municipios en que la demografía, digamos,
las tienes un poco alejadas, de repente los catastros son más difíciles en cuanto a algunas cosas. En las poblaciones, los asentamientos más urbanos es más fácil, especialmente los que tienen ficha, que casi todo el mundo tiene en el municipio, en la ciudad, Sí. en las zonas semiurbanas. El problema es que llevar los catastros a lugares un poco más alejados es complejo. Pero ¿sabes qué? Yo también creo que aparte de la política pública de construcción, de patentes parios, de fiscalización, también tiene que haber una política pública para el tema de declarada la emergencia, obligatoria la evacuación. Porque fíjate que muchas vidas se salvan. Nosotros tenemos un bombero desaparecido, uno fallecido, a causa de que la gente no quiere evacuar a tiempo. No quiere evacuar porque, claro, quieren proteger su pertenencia, que es muy entendible por una parte, pero la verdad es que hay que ser firme. Y yo le cobraría, te lo juro, a la gente que no quiso salir, todo lo que significa un rescate, porque realmente ir a buscar a alguien que ya se le dijo 1, 2, 3, 5 veces que saliera cuando aún la emergencia no era tan grave, y luego ir a rescatarlo, mira, en una remoción de escombros habían 8 desaparecidos, empezaron a encontrar a la persona y resulta que habían 9, había otra persona más. Sí. Y eso, está bien, la naturaleza fue horrible, todo lo que tú quieras, pero eso es negligencia humana, porque no quisieron salir, no quisieron salir. Entonces, las políticas públicas en tiempos de emergencia también tienen que ser firmes. Sale o sale, punto. Claro. Realmente rescatarlo después es muy difícil. O sea, perder un bombero, un rescatista, un voluntario, a causa de la majadería de algunos, realmente a mí me molesta, te lo prometo. Entiendo la Oye, desgracia, pero también... perdóname, a ver cómo decirlo. Lo fría, pero no, mejor no. Nada. Ah, no, mentira. Arrepentido el Es que reino de de los verdad cielos. es que si tú No me lo se pones arrepiente. así, yo creo que yo igual respetaría la libertad de la persona de que no quiera de que no quiera escapar, eh, Y la pero no dejaría morirse volvería ahí. por ella. Claro, o sea, o sea, perdóname, pero quizá un tema generacional muy individualista de mi parte, pero para mí es la ley del más vivo. Entonces, si esa persona decidió quedarse, o sea, yo creo que si tengo la posibilidad de ayudarlo, lo hago, pero si me va a costar la vida de alguien más, eh, es como un poco, es más complicado, entonces, y nadie va a querer pagar su propio rescate, entonces, yo creo que de verdad que hay gente que preferiría morir. O sea, suena como súper cuático, pero yo creo que eso pasa. Lo que pasa es que desde la lógica de la libertad individual, yo encuentro que tú tienes toda la razón, Laura, pero Claro. el problema de lo que decía la Grace, y espero interpretarte, Grace, es que tú tienes que, digamos, igual gastar energía, tiempo hombre, digamos, maquinaria, Estrategia. estrategia, para que esa persona finalmente salga. Porque si tú te fijas, en la gran mayoría de los casos, entendiendo absolutamente que muchas veces las casas de las personas que viven en zonas rurales o semirurales, no solo es su casa, es su vida, porque ahí la trabaja, tiene sus animales, tiene su chacra, Claro. o sea, yo en eso no me pierdo, digamos. Y efectivamente, para estas tragedias sale lo mejor de lo nuestro, pero también lo peor, porque estas personas saben exactamente que cuando pasa cualquier tipo de tragedia, pequeña, mediana o grande, les roban o Claro. se toman los terrenos. Entonces, bajo esa lógica lo entiendo. El problema es que si tú te fijas, Laura, muchas veces, no solo en Chile, en distintas partes del mundo, cuando ve uno imágenes, uno en internet o en la tele, personas que están arriba de sus techos, que están pidiendo que las rescaten. Y generalmente esas personas, Quisieron salir. en una primera etapa no quisieron salir. Así es. Entonces, por eso que en una situación de catástrofe, bueno, las personas o salen por la buena o salen por la mala, digamos.
No, Porque claro. No, al sí, yo lo final entiendo. igual, ¿a Sí, quién le pasan, a quién le pasan la cuenta si esa persona se muere? No se la van a pasar a la persona. no, ¿no? claro. No, pues sí, por eso digo que igual es un punto frío el que yo toco, pero efectivamente me hace ruido esto que tú decías al inicio del tema de la libertad individual, pero claro, pues ahí, yo no Es que sería la capaz de libertad comprar un individual cuchillo. llega hasta cuando tú pones en sacrificio a las libertades y los derechos de los demás. Porque realmente como tú como rescatista o como policía, como Estado, realmente estás ahí con un juramento de salvar la vida, incluso en contra de aquel que no se la quiere salvar a sí mismo, digamos. Entonces, y después, ¿qué pasa si se muere? No, o sea, que no quiso salir, lo dejamos morirse. No, pero Mm, sale Es mucho mejor, mire complejo señor, eso. no hay problema, Sí. no quiere salir. Pero si después hay que rescatarlo, todos los costos de ese rescate van a ser suyos. Así que yo le recomiendo que salga ahora. Mira, es que sabes que realmente la indolencia de algunos, que efectivamente después hay que ir en helicóptero, no sé qué, a buscar los que están en los techos. Mira, de una irresponsabilidad mm. Sí. que como te digo, cobra otras vidas. Si, mira, si no pasara nada, como tú dices, se murieran ellos, ¿no? Ya, pero cobra otras vidas de gente inocente. Una pregunta, ¿y se informó a tiempo? Porque quizá hay gente que le puede haber pasado perfectamente que no se informó por una que otra razón, Por no eso, sé, se cortó no, la yo digo luz, para los Claro, que yo etcétera. se pensaba en lo que negaron, pasó en el los tsunami que de se 2010. negaron y que estaban bien informados, que fue, por ejemplo, en el sector del embalse Ancoa, del río Ancoa, en la zona de Linares. En la zona del Mataquito ocurrió lo que tú dices, Pancho. Mm. Efectivamente, en Claro. algún momento las autoridades le dijeron, no, no, no se preocupen, si el río no llega hasta acá. Y resulta que el río no solo llegó hasta allá, llegó a 2 pueblos más allá. Claro. Es como natural eso, ya pasó también en el 2010, como que Sí, cuando te Claro, lo dicen que que no pasa es viene que, es exactamente. mira, porque Eso viene. decía la yo. gente está acostumbrada a que el río llega hasta un límite, es cierto. El problema es que con la temperatura que llovía, había que Sí, presumir que el rodado que venía del exacto. cerro iba a hacer que la crecida fuera mucho más allá. Sí, Mm. Y la crecida de un río que es solo agua no es tanto el problema es cuando trae sedimento, sí, porque po. ahí Arrastra todo. eso es como un camión, todo lo va empujando y arrastra todo a su paso. Claro, exactamente. Y bueno, en algunas partes funcionó este sistema SAE en los celulares, pero claro, hay zonas, por eso yo insisto que acá hay un problema de conectividad, como decía Pancho, pero también de entender los territorios. Yo no habito los territorios, como la autoridad de este gobierno, yo entender los territorios. Y lamentablemente pareciera que no todos conocen los territorios en Chile, porque no sé si les pasa, pero los chilenos somos, ¿cómo decirlo? Somos extremadamente egocéntricos en, como yo vivo, vive el resto. Lo que a mí me pasa, le pasa al resto. Lo que a mí me preocupa, le preocupa al resto. Y eso no es ni cerca, ni cerca. Entonces, ¿cómo el Estado llega? Bueno, como hablábamos con la Grace, la información, los catastros que tienen los municipios, que hay una información fidedigna sobre el tema. Pero claro, también estamos llenos de tomas, que no es el caso de lo que estamos hablando, pero a propósito de territorio, estamos llenos de tomas. Yo el viernes fui a uno de los brazos de la quebrada Macul, que me acordé porque ese 93 yo reporté, estaba recién reporteando y además reporté para la universidad, porque yo estaba en tercer año de universidad, en cuarto año de universidad, y, y me acuerdo en el sector ahí de departamental. Y un poquito más abajo, ahí en departamental con consistorial, había una población, una toma, Dignidad. Bueno, esa toma los echaron de Peñalolén y se instalaron en la Florida, porque esto era en la Florida. Bueno, esas personas, ¿dónde se instalaron? Bueno, se instalaron en la ribera de uno de los brazos de la quebrada Macul, que es por departamental, perdón, por la calle paralela, hacia el sur. Bueno, y por ahí bajó la quebrada Macul en 93.
Por eso es Y importante el uso del olvídate, suelo. olvídate el torrente que traía y eso que existía las piscinas de Cantadora, porque después del aluvión de 93 se construyeron esas piscinas. Entonces, como dices tú, claro, esos asentamientos, ¿cómo lo hace? Además, se suma otro elemento, el déficit de espacios y el déficit habitacional que hay en Chile. Entonces, claro, suena bien decir, no, es que todas las personas que viven en la ribera de los ríos en Chile, todas tienen que salir. Ok, supongamos que eso se hace. Se piensa y se hace. Ok, te la compro. ¿Dónde instalas a esas personas? ¿Dónde ubicas a esas personas? ¿Cómo lo haces con esas personas? Entonces pareciera que el Estado le sale más fácil que se queden ahí porque tragedias como esta lamentablemente pasan de vez en cuando. Pasaban de vez en cuando. Porque todo parece indicar que lamentablemente van a ser más sequía. Karen Farías se integra. ¿Cómo estás, Karen? Hola, hola a todos. Muy bien. ¿Cómo estás? Disculpen el retraso. No, pero y te quiero hacer la pregunta del siguiente tema. ¿En qué va a terminar el tema, a tu juicio, de la Fundación Democracia Viva? ¿En qué va a terminar? No va a terminar nunca. Ah, te voy a hacer otra pregunta. Te voy a hacer otra pregunta. Que hicimos un ejercicio ¿Cómo estás? el otro día con unos amigos, ayer, Abrazo. con unos amigos periodistas. Cuando pasó el caso de SQM, todos los días los periodistas nos hacíamos la siguiente pregunta. ¿Estamos en el inicio, estamos en la mitad o estamos en el final del caso? Y ahora hay que hacer el mismo ejercicio mental. Ahora, esto es subjetivo, obviamente. A tu juicio, ¿estamos al principio? ¿Estamos en el medio? Y estamos en el final. Y agrego otra pregunta que la vengo diciendo desde el lunes. Perdón, desde ayer, porque el lunes fue feriado. ¿Alguien, más allá de lo político, expulsiones, renuncias, subsecretarias que salen, en fin, olvidémonos de lo político, desde el punto de vista judicial, ¿alguien va a pagar por esta caja pagadora que son las fundaciones? Y lo segundo, ¿va a cambiar el marco legal del trato que tienen estas fundaciones con el Estado? Comenta Karen Faría y después se tiran ustedes, porque yo he hablado demasiado, no hablo más. Voy a apagar el micrófono. No sé, mira, no sé si es el principio, la mitad, el final, pero creo que Democracia Viva es tema para rato. Espero que no pase piola, que nos vaya descantando, que los medios de comunicación, y a ti te hablo, Felipe, lo mantengan vivo, lo mantengan bien viva, igual que esa fundación, porque A ti te emplázame nomás, Karen. te digo, está en manos de los medios de comunicación de que esto no pase piola y que paguen legalmente como deberían. Es mucha plata la que está ahí, y no solo en esa fundación, hay muchas otras fundaciones. Ahora estaba viendo de que, no sé, hay una fundación en la región de los lagos, que el Ceremi es el presidente de la fundación y pasaba plata a él mismo, de Ceremi a fundación, y con una mano le pasaba y con la otra mano le recibía. Entonces, ¿cuántos Perdón, el ex casos? intendente de la DC, Patricio Vallespín. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuántas fundaciones más? ¿Hasta cuánto tiempo ha sucedido? Se silenció, Karen. Sí. ¿Por qué salió a la pública ahora? ¿A quién no se le cumplió alguna parte, algún favor, que se fue de tarro? No sé, ¿cachai? Porque ¿por qué salió? ¿Por qué salió? ¿Una investigación, algún periodista con algún sexto sentido empezó a investigar o alguien habló? No, es porque Entonces, no le ¿cuántas pagaron un veces? finiquito a uno de los... Hablaron de la Seremía, de la Sí. Seremía de Vivienda de Antofagasta, y esto fue, hay que darle el mérito a un medio local, que fue el que recibió esta denuncia, como suele ocurrir. Si esto lamentablemente nos revientan por investigaciones judiciales, lamentablemente. Siempre es, modestamente, la prensa. Oye, a propósito, yo quiero opinar de este tema, pero quiero cerrar el anterior un poquito con la prensa. ¿Tú me vas a creer que un periodista reportando ahí para TVN en primera noticia el tema del
corte del río Maule, dice que el río Cachapoal. ¿Cachapoal? Perdón mi francés, pero por Dios su geografía, Dios mío. Bueno, eso Después era ir a solo como Cancún. anecdótico. Falta de rigor periodístico, Grace. Claramente ese periodista no fue Oye, pero alumno se pasó mío, como porque si no 4 tendría regiones ningún modo. para el Cachapoal. Bueno, Oye, pero el presidente después se iba a ir a Cancún a ver a los Sí, bueno, no. Estamos, o sea, Ya, el oye, pero presidente yo confundió creo, arriba todo honestamente, arriba, po. no, pero a mí me puede caer muy mal, me Periodista. puede dar mucha risa, No, yo creo que eso fue puedo una reírme todo de talla. él. Sí, no, yo creo que fue un error sencillo, de verdad, a mí me gusta reírme de esta gente, pero de verdad que yo creo que eso no, a cualquiera le puede pasar. Yo no creo que haya sido tan, Mira, pero por último, como para el reírse tanto de presidente él. no estaba informando la noticia, estaba preguntando dónde iba. Pero el periodista Eso no puede es lo ponerle el río terrible. Cachapoal. Bueno, y para partir con Democracia Viva, Felipe, sin lugar a dudas, esto no es el principio. Iba como a la mitad. Lo que pasa es que lo pillaron a la mitad. O sea, sin duda que esto se hace todos los días. Y efectivamente las fundaciones, sin fines de lucro, ¿cierto? Pero que pueden pagar altísimos sueldos, son realmente cajas pagadoras, así como algunas corporaciones, fundaciones y corporaciones, necesitan mayor regulación. El problema es que ¿dónde tú pones el límite también? Yo creo que la limitación debe ser para los funcionarios públicos y cualquiera que reciba un sueldo del Estado, que debiera tener prohibición absoluta de participar, ser miembro, socio, amigo, de cualquiera de estas cosas. Permitirles, sí, a las fundaciones y a las corporaciones seguir ejerciendo sus labores a través de las franquicias o ley de donaciones en forma que la gente se sienta libre de donar, porque ojo, cuando tú una fundación o una corporación la haces rendir cada peso que le entregan los privados, lo que produce es que los privados ya no le entregan tantos beneficios. Entonces, yo creo que aquí hay un límite, rompe el deseo, dicen cantantes, pero que debe ser más que nada por la fiscalización y la mano dura con los funcionarios públicos. Ningún seremi que esté casado, ¿cierto? O emparentado o amigado con alguien de una fundación le puede entregar una donación a la misma fundación. Mucho menos cuando esa donación alcanza casi al 6% del patrimonio de lo que se puede entregar en subvenciones, porque las subvenciones llegan hasta el 7%. Y que una diputado, o sea, salga más encima, haciéndose la víctima, señalando que esto está todo normado y que ella no piensa renunciar, y de repente se empiezan a aparecer todos estos papeles con caga, como digo yo. O sea, no, hay que ser patudo, realmente hay que ser patudo. Y da lo mismo de qué lado político sean, ¿eh? Aquí, mira, la sinvergüenzura, no hay politiquería. Y para la exhibición y la manipulación política tampoco. O sea, yo no sé si será completamente cierto, pero había niños del Sename en una foto, en una entrevista del presidente, y yo da lo mismo porque haya sido, si es que estaban o no. Aparece un Twitter de un alto funcionario de gobierno señalando que el tío que reclamaba por esto no tenía que hacerlo porque ese niño había sido abusado por él. O sea, llegamos a esa bajeza política en que ponemos la vida de un niño abusado en la palestra para aprovecharse. O sea, hasta ese nivel llega la corrupción, porque defender algo con eso o pasarse plata, yo no sé qué es más grave. Te juro que no sé qué es más grave. Wow, no tenía idea de esa noticia. Lo encuentro Sí. impactante. Pancho, dale. O, no Sí, sé quién más quiere. sí, de hecho me gustaría agarrarme un poco de esa noticia, pero yo no sabía lo del niñito, como que me acabo de entrar, pero yo quería como continuar un poco con el tema de democracia viva. Yo también encuentro que está un poco a la mitad de lo que, de toda esta, de todo este desarrollo que podríamos encontrar, porque más que en sí lo de democracia viva, sino estas fundaciones que aparecen de papel, a mí me preocupa mucho, porque me preocupa en el sentido de que esto como que una cosa es que se descubra y otra cosa es que debería haber una sospecha como antigua de esto. Es raro, lo encuentro súper raro que hayan
personas que estén involucradas dentro de un mismo partido. No quiero, aquí no me estoy tirando para ningún partido ni nada, estoy hablando como en contextos generales, que hayan tanta gente involucrada que me da como un dolor de guata, por así decirlo, que siento que hay algo más truculento ahí dentro que no sé qué decir como al respecto, pero me preocupa mucho. Y también al mismo tiempo como que empiezo a escuchar las noticias en mi cabeza como de lo que se decía hace un par de meses con el presidente diciendo que hay que ser rebelde, a la rebeldía de no sé qué, y ahí uno empieza a decir, me empieza a decir, pero ya, si en teoría la rebeldía es contra es como contra una autoridad, pero él es la autoridad, el presidente lo decía acerca de una rebeldía, y después me empiezo a hacer esa analogía diciendo, quizá la rebeldía es contra el sistema, un sistema que están tratando de corromper, no sé, me preocupa, es como que yo sé que quizá el presidente no tenía nada que ver, no sé, está en la justicia, pero es un tema que encuentro que podría explotar y afectar a mucha gente. Porque eso es lo que más me preocupa. Esto podría estar ayudando a las personas que hoy en día están siendo afectadas un poco con el tema anterior de gente que perdió sus casas, necesita ayuda con alimentación, etcétera, etcétera. Y ahora estamos con este problema de que gente se está llevando la plata y para su propio beneficio. Me La está plata preocupando sirve mucho eso. para educación, salud, vivienda, Claro. cuántas cosas necesitamos, tenemos falencia en todas las áreas. Esa plata servía para cualquiera de esas situaciones. O Es que, para, ¿sabes o qué? para, o para falencia en vivienda. Claro. También. ¿Y ahí qué pasa con el ministro de Vivienda, Felipe? Ah, Te no sé, pues, pregunto. pero escuchemos a la Laura. Es que Ah, yo perdón. di ayer mi tesis, pero como ustedes no estuvieron, no, sí. Ah, Laura, no, ¿qué? qué pesado, No, Felipe. pero yo quiero escucharlo a ustedes. ¿Qué opinión tienes tú de este tema, Laura? Tú que eres No, es joven, que, ¿sabes además, qué es lo que me preocupa a mí? y que eres Quizás frente amplista. No, mentira, es yo una como, broma. sí, yo como frente a la no, mentira, después de unos años me sacan ese video, recortan esta parte y dicen, Laura en su juventud fue frente amplista. Sería demasiado XD. No, por favor, no. Pues me va a costar a encontrar trabajo, ya, no importa. No, pero Manda ¿sabes una qué me preocupa fundación a por mí? Laura. ¿Sabes qué me preocupa a mí? El tema de que dentro de mi inocencia y juventud como adolescente, pucha, yo siempre he creído que obviamente un país nunca puede estar libre de corrupción y bla, 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 son seres humanos, perfecto. Pero creo que esto a mí me hace pensar que la cosa está más mala de lo que yo creía. Y incluso, ya quizá va a ser demasiado rebuscada mi teoría, pero yo creo que esto incluso pone más aún el peligro de este gobierno, porque ya va a ser demasiado el descontento de la ciudadanía, porque ya venimos descontentos en crisis política, crisis económica, crisis de seguridad, o sea, ahora el tema de crisis medioambiental, y ahora más encima se destapa este tema que a mi parecer claramente es de corrupción. Entonces, ya, o sea, queda un punto en el que uno ya dice como que yo de verdad, y lo leí el otro día, el comentario que hizo como Isabel Allende, de que de verdad yo creo que aquí se está poniendo en peligro cosas acuáticas, como que, ¿Isabel Allende, la escritora o la senadora? no, la escritora, si no me equivoco, Ah, Sí, la escritora. que ya comentaba su experiencia de lo que había sido con Allende y que terminó en dictadura, y bueno, y se vuelve a hablar de esto como que en peligro, y yo creo que esto realmente, no, es que no sé si en algún momento tuvieron en sus manos el gobierno realmente el poder de gobernar, pero, han hecho la pega tan mal, que esto ya va a generar un descontento de la ciudadanía, pero sí de otro nivel que a mí me preocupa que dentro de los próximos años se agrave más y esto no termine bien. Como que eso es lo que a mí me preocupa. Más allá de como, oh, que son corruptos, pucha, la plata se podría haber usado para otra cosa. No, yo creo que esto va a tener una trascendencia más vital dentro de los próximos años, quizás. Bueno,
yo para que Pancho sepa, la noticia original decían que habían sacado 2 niños del Sename para un punto de prensa del presidente Boric. Eso fue Sí, pues, desmentido. el Eso sábado. fue lo desmentido, la Defensoría de la Niñez dijo que esos 2 niños no eran del Sename y que en realidad eran 2 niños que habían autorizado a sus padres para estar con el presidente en ese punto de prensa, ¿ya? Pero ¿qué se hizo que esto explotara? Fue Twitter. Porque Twitter, un señor que se llama David Heller, que dice ser director del Servicio Nacional de Menores de Talagante, por Twitter, Wow. dice, nosotros autorizamos que el niño saliera con el presidente. El niño está a salvo en el centro debido a que el tío abusaba sexualmente de él. ¿Ya? Que un Twitter que aparece y después, bueno, sigue la cadena que dice, cállese mentiroso, ustedes sacaron a los niños sin autorización, y esos tweets ya no existen en Twitter, estos son pantallazos que hay hoy día circulando, tú sabes que en la red nada se pierde, pero a lo que yo voy, que pese a que había que corroborar la noticia, no puede aparecer alguien usando, mira, ojalá que no haya sido el verdadero director, pero ¿cómo el ser humano puede caer en este juego político tan bajo y que no importa nada la indemnidad de un menor, diciendo, mira, este niño que salió en una foto al lado del presidente, en un punto de prensa, por lo tanto ya lo conoce bien en Chile, ¿cierto? Es un niño que lo abusaba un tío, fíjate. Ahora, la pregunta más genérica es necesario llevar 2 cabros chicos a un punto de prensa? Ya es costumbre de Boric llevar 2 ¿Para niñitos, acompañar estar qué? abrazando niñitos. Más encima uno como mamá, no sé si me pasó solo a mí, ese dicho de mamá, como el dicho de, no sé, de juntar agua en la lavadora, pero ese niño con polera. Sí, y todos los demás con parca, yo casi morí, es verdad. Ahora, los cabros chicos nunca tienen frío. No, pero a mí se me abriga, ¿cómo estar ahí con Yo polera? llegué al convencimiento que sale con instrumentos que usan los niños cuando las mamás tenemos frío. Exacto. Yo le digo a mi hijo, abrígate Pero que yo tengo Grace. frío. Desabrígate que hace calor. ¿Sí? Sí, y dependiendo de la temperatura de uno. Sí. Lo que me da risa es el tema de preocupación de ustedes, ya que quizá lo que se trataba de hablar era un poquito más profundo y, y quizá Es que así son las mamás. está hablando tanta cabeza de pescado, o no estoy seguro, no, porque no tengo idea de lo que pasó ahí, pero o se está hablando cualquier cosa de Era un punto de cabeza prensa de en pescado, Talagante. en resumen, en verdad, el punto de vista de una mamá que obviamente debe ser súper cuático esa Pancho, perspectiva. yo ya cuando sale hablando el presidente, lamentablemente, yo no lo escucho. Ya me fijo en todo el entorno, pero menos lo que él. No. Sí, no. Mala cosa, porque usted trabaja en un programa de conversación sobre Ah. temas de actualidad. Un Después uno. lo leo, Mira, yo prefiero les voy a leer. mostrar la Parte foto. del Prefiero Pero ven que el niño silencio. está con polera. Un uno. Oye, sí, pobre, No, pues, pobrecito. es que ahí está mal, pues, Karen. Si usted tiene la posibilidad, yo le voy a dar un consejo. No estoy para consejo yo, porque yo con suerte hablo. Consejos ¿Quién con soy yo para darte un consejo? Un comentario. Si usted tiene la posibilidad de ver al primer mandatario, o qué sé yo, al presidente de la Corte Suprema, o alguna entrevista, digamos, de una autoridad de ese nivel, digamos, yo le aconsejo que la vea completa, porque después los pedacitos chiquititos y los highlights, No, lógico. al Es final, una, al final los highlights tienen una carga editorial, digamos. es una ironía, Felipe. Aunque no me guste, lo escucho y le pongo atención, pero me desagrada enormemente. No, Estoy está bien, pensando está bien. seriamente en aprender lenguaje de señas para verlo en mute y fijarme en el... Créeme que yo, bueno. pero estoy en créeme eso. que yo que me dedico a esto, si fuera porque me desagrada profundamente, casi no pero usted vería es a un nadie, pero profesional. Pero usted es un no, De hecho, pero profesional, no Felipe como no lo que estaría ni con yo. nosotros en el programa. lo que te quiero decir, claro. Obligado sí, hasta todo el acá, rato, obligado hasta aquí. No, lo que te quiero decir es que justamente con eso uno evita tragarse los sapos de la fake, ¿cachai? O evitar que se descontextualice, porque en estos tiempos de redes sociales, Es muy fácil, sí. claro, porque lamentablemente hay una intencionalidad
en el video que a ti te pueden mandar para que tú lo veas, porque si te lo manda alguien conocido o alguien que tú sigues en redes sociales, tú le vas a dar valor a esa persona que lo que te mandó es eso lo que dijo el presidente o el ministro, o da lo mismo. Y ahora con o inteligencia artificial pueden hasta cambiar. más el- todavía, el- entonces el una chantaje, recomendación. No, sí, lógico. Sí, absolutamente. Muy buen consejo, Felipe. Ya, pero no Ahora, le tengamos fobia a la Yo ayer hice inteligencia una artificial. crítica sobre ese punto de prensa. Y no Desde el el punto de niñito. vista de Y no el mensaje. niñito. Claro, porque además lo del niñito, sin saber, creo saber, no tengo la certeza, pero creo saber por qué se hizo. Porque acuérdate que ese punto de prensa lo hizo el presidente, que fue el primer punto de prensa de su vuelta de la Antártica. Y había mucha crítica respecto a ¿dónde está el presidente? El presidente se fue a esconder, el presidente se fue de vacaciones, se fue a esconder a la Antártica. Apareció el presidente, ¿y por qué está el presidente ahí? Porque así somos los chilenos, el deporte nacional. Palos porque bogas y palos porque no bogas. Bueno, el deporte nacional, lo que a mí me encanta, porque yo me dedico a eso, digamos, pero independiente de eso, primero, pero ¿por qué tengo que repetirlo de ayer? No, hablemos de otra cosa, hablen ustedes. Me da lata hablar. Ya, pues no lo puedes dejar así, autocensura. tirar la piedra y la ¿Sabes? Yo creo que la separación sería interesante. Sí, te hacía importante. Soy Definitivamente. creído. El dramático. Soy creído. Claro. Soy creído, no. Bueno, para que le cerrémoslo roguemos, entonces. ¿Sabes qué? No hacemos Claro. más. Bueno, sigamos hablando del niñito. Yo creo que ¿Qué le pasa? Ay. Ya, No, pues, que la puesta en escena no puede ser así, por el presidente con la linterna del celular y Giorgio Jackson por detrás alumbrándole con su celular. Y claro, lo del niñito tenía una intencionalidad, pues era en reacción, porque eso es lo otro, que las autoridades de cualquier color político, sobre todo estas autoridades, porque estas autoridades, que no se nos olvide que nacieron al alero de las redes sociales. Entonces, reaccionan y sobre reaccionan. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que la idea del niñito era justamente para decir, oye, mira, el presidente, qué sé yo, los niños lo quieren, en fin. Y eso, digamos, más allá de que él legítimamente se lleve bien con los niños lo quieran, que puede ser, es una reacción a algo que te dijeron. Entonces, estar preocupado de eso, primero, y segundo, la puesta en escena, y lo que yo decía ayer, habló la ministra de Obras Públicas con su consejo de las lavadoras, habló la ministra del Interior, habló el subsecretario, habló la delegada presidencial, habló el intendente, el gobernador, habló el presidente. Tanta gente que habla, tiene que hablar una persona. uno solo. Antiguamente hablaba el ministro o la ministra del Interior, de donde dependía la ONEMI. ¡Pum! Bueno, si llega el presidente y anda en la Antártica, ya, que hable el presidente. Pero tanta gente hablando. Eso al final el mensaje se diluye y el ciudadano, creo, a lo mejor estoy hablando de más, pero siento que el ciudadano se pierde un poco, como tanta gente hablando y como que no. Y además, ¿qué nos les pasa? Como que empiezan a salir dichos absurdos que quedan finalmente no lo importante, como el que junten agua en la lavadora, o la misma Claro. ministra de Obras Públicas que le dijo, bueno, ¿a quién no le han cortado el suministro? 24 Claro. Claro. No, es tan, no sé si es no sé si una salida de madre o esa intencionalidad enfática de ser del pueblo que saquen cada tontera. O sea, yo creo que ya es como que creen Es que la gente... arriesgáis, po. yo creo Arriesga. que para desviar el punto. Es muy fácil. Yo, por ejemplo, estuve todo el fin de semana riéndome de juntar agua en la lavadora en vez de las cosas que realmente son importantes. Perdón. Te emplazo, joven. Chan. Tú, joven, Laura Chan. Valle. ¿Por qué te reíste? Explícame. La verdad, me dio Sí. risa la ¿Por qué? reacción de la ministra Toa. Sí. No. Explícame por qué te dio risa cuando la ministra de Obras Públicas dijo consejo de mamá
guardar, de no, mujer, no Hay dijo guardar de agua en la mamá. lavadora. Hay muchos factores. No El dijo de primero, mamá. el hecho de que sea en un primero. grupo WhatsApp, como que perfectamente mi tía abuela Mientras podría la carga hacer no lo sea mismo. por delante. Eso es, po, Grace. No especificó. Porque debió haber dicho lavadoras con carga superior. Oye, pero Grace, ¿cachaste que dijo? No dijo consejo de mamá, dijo de un chat de mujeres. De mujeres. Claro, eso. Más encima, Para mí, Más para mí eso es encima. como. las labores del Las mujeres hablan puras de esas cosas. Después que de los niñitos gender sin robots de polera. Los Wikipedia, maridos de usted, los pololos de Ella. usted, las parejas No hay de usted, yo no pololo. sé qué tipo de relaciones tienen, si están en concubinato, porque yo aquí no soy un jugador, pero amplío el espectro. ¿Saben usar la lavadora? O sea, mejor que yo. Muy bien, habla muy bien de tu marido, Grace. Felicitaciones. Absolutamente. Karen, no quisiera Por entrar supuesto. en terreno pedregosos, pero ¿sabe usar la lavadora? Mi marido sabe usar todos los artefactos de mi Por casa. favor, no queremos saber tanto. Pancho, ¿tú sabes usar la lavadora? Sí, Muy bien. ¿De carga Sí. frontal o de carga superior? superior. Ah, o sea, podría y haber A ver, juntado Podría agua. haber juntado. Podría haber juntado agua, sí. Igual la de frente también, pero, pero era más complicado. Oye, y con esto cierro. ¿No les pasó a usted, es que ustedes no tienen el instinto periodístico? Que no tiene nada de malo, digamos. Ah, Que no tiene Diga, nada de María malo, José. porque no tiene nada de malo si ser periodista, ni que fuéramos físicos Spider-Man. cuánticos, pero digo, no, ¿por qué? No, Porque no es verdad. ¿se Hice una acuerdan que el presentación. sábado, Clark el viernes a Kent. las 8 de la noche, se informó que se iba a cortar el agua Domingo a las 2. se iba a El cortar sábado el a las agua 12. el sábado el viernes se dijo que se iba a cortar el sábado a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, sí. Sí. Y poco antes de las 2 de la tarde se dijo que se iba a cortar a las 8. Exacto. Y se después nunca se argumentó, cortó. y lo que se argumentó fue porque nos habíamos portado bien las comunas que estábamos afectos en la lindo. región metropolitana para el Pero corte de ¿quién dio agua. ese aviso? No, pero la andina. pregunta es, ¿por qué nos portamos bien? ¿Nos portamos bien en realidad o la gente mayoritariamente, como antiguamente era, no juntó agua, sino que compró agua y Efectivamente. por eso no se consumió tanta agua? Estoy de acuerdo. Gracias, Pancho. Estoy Vale, 100% de acuerdo. Saludamos a Pero- quienes nos escuchan. Perdón, diga Karen. Pero también el que dijo, la población se portó tan bien que no les vamos a cortar el agua, fue el presidente en ese mismo punto de prensa, ¿no? ¿Estoy equivocada? Perdón. El presidente no solo dijo eso, sino que además dijo, decidimos que vamos a cortar el agua. Sí. Perdón, decidimos Esa que fue la no vamos a mejor cortar el agua, perdón. ¿Desde Quizá Y alguien- el niñito ahí, el niñito. El niñito ahí, muerto de frío. Ya. Ah, Saludamos a Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, Radio América, Radio Despierta, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Karen Farías, que estaba haciendo una fundación, por eso no entró más tarde. Grace Salazar, Laura Ovalle, espero que te vaya bien en la PAES de fin de año, Laura. Me Por va a ir favor, bien. tienes que estudiar. Y Pancho Álvarez. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo. Chao, Oye, chao. un último Chao. aviso, antes que cortes, Último. un último aviso. Si van a donar cosas, chiquillos, los puntos de copio, recuerden, ropa interior nueva, calcetines, ropa de cama, instrumentos de aseo. Por favor, Claro. que la gente lo necesita muchísimo. Eso. Muy Buen bien. aviso. Limpio. Ya saben. Limpio o nuevo. Ya nos vemos. Chao. Nuevo. Chao. ¿Corto? Sí.